La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendito sea Jehová y benditos sean todos ustedes. Que Dios les bendiga poderosamente. En el programa de ayer estábamos hablando sobre la embriaguez. Hablamos acerca de David, que embriagó a uno de sus soldados. Y por estar bajo los efectos del alcohol tomó decisiones incorrectas. ¡Qué cosa terrible! Hablábamos también de que hay una embriaguez santa, justa, preciosa. Esta embriaguez que Dios ofrece a su pueblo no es una embriaguez que lo llevará a ser destructivo. No lo hace perder el conocimiento. Lo hace más cuerdo, más inteligente, poderoso. Lo hace un vencedor, no un derrotado. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 1 y en otros muchos pasajes más. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 1, donde Lucas ha tomado notas, el doctor Lucas, de la gran manifestación del poder en el día del Pentecostés. Este hombre ciertamente tomó datos bien maravillosos que nos hacen pensar en la grandeza del poder y de la gloria de Dios en el favor de sus escogidos. Nos dice Lucas en Hechos capítulo 2, verso 1, que cuando llegó el día del Pentecostés, es decir, el día de los 50 días de aquella fiesta de los panes sin levadura, de la cosecha, de aquella fiesta tan hermosa donde se sacrificaban diferentes holocaustos para expiación y se celebraba ciertamente la cosecha de los primeros frutos. Entonces, cuando llega ese día del Pentecostés, 120 personas estaban unánimes juntos, estaban glorificando a Dios, estaban exaltando a Dios y estaban en obediencia por el mandamiento de Jesús que se quedaran en Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto. Oraron por 10 días, según Hechos capítulo 1, se dedicaron a orar por 10 días y prácticamente 10 noches. Pero una vez que terminan esos 10 días, que vienen a culminar prácticamente el Pentecostés, entonces estaban todos unánimes juntos, dice las Santas Escrituras. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese viento recio ciertamente hizo que todos los que estaban cerca de este aposento alto escuchasen aquel gran estruendo. Entonces a estos 120 que eran fieles clamando a Dios, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto nos da a entender con toda eficacia que Dios ha prendido sus antorchas, ha prendido sus lámparas para que brillen entre el mundo, porque el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y el Señor prende estos 120 en aquel aposento alto. Fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál eran los pensamientos de aquellos
que no estaban bajo el efecto del poder de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 13, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, que quiere decir están llenos de vino. Se han emborrachado, están llenos de cerveza. Entonces Pedro, el apóstol, un hombre de Dios, lleno ahora del Espíritu Santo, juntamente con los demás apóstoles, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Les habló a aquella multitud diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues, puesto que es la hora tercera del día, no es para estar borrachos como suponéis vosotros. Entonces, vemos a la luz de este interesante pasaje que todos los que llegaron a curiosear la manifestación de la gloria del poder de Dios, ciertamente los miraban como borrachos, como bajo el efecto del mosto. Parecían estar bien borrachos, pero todo al contrario, estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Como dije al principio, esta embriaguez no produce derrotas a nadie, no te lleva al fracaso, al contrario te conduce a ser un predicador de fuego, un maestro de la palabra pura, uno que ora por los enfermos y son sanados, personas que con fuego predican y enseñan. Eso da a entender de que la persona llena del Espíritu Santo es muy diferente a aquellos que se embriagan con el mosto que se hace en cualquier otro sitio. Pero cuando la persona es llena de la gracia de Dios, esa persona ciertamente va de triunfo en triunfo cuando se llena de la presencia de Dios. Ahora, los observadores del Pentecostés tenían en el rollo de la profecía de Isaías, donde está escrito, ay de los que se levantan muy de mañana para buscar solo el licor embriagante. Porque muchos hacen eso de levantarse no para buscar un trabajo, sino para embriagarse con el vino más fuerte. La razón es que tienen pereza de ir a sus trabajos. Pierden la responsabilidad cuando son borrachos, impedernidos. Pero para eso apareció Jesús, para liberarte del alcoholismo que te lleva de derrota en derrota, de desgracia en desgracia, a pobreza, a más pobreza. Más la presencia de Dios, la embriaguez que Dios produce en el corazón y el ser humano, esta persona goza de los privilegios maravillosos de la gracia de Dios. En el ministerio que Dios me ha dado, he visto mucha gente bajo el poder de Dios. Hay personas que han sido levantadas para colocarse en los carros porque no han podido pararse bajo la potencia de Dios. Y entonces, al ver tanta gente embriagada de la gloria de Dios, un día estando en México, administrando en una de las iglesias ahí por Ensenada, le dije a Dios en una noche antes de acostarme, he visto tu gloria embriagar a tanto cristiano, pero a mí nunca me has embriagado. Y yo esperaba sentir la embriaguez esa misma noche. Y después de un largo rato que no sentí nada, pues me fui a dormir. Me dormí como naturalmente era mi tiempo de descansar y de dormir. Pero en la mañana amanecí tan borracho que no me podía ni sentar. Y dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Pero tenía una gran paz.
tenía gozo, tenía alegría. Logré sentarme, pero no me pasaba aquella borrachera. Dije, pero ¿qué es lo que tengo? Me entré a bañarme para ver si así me pasaba un poco eso, pero aquello seguía teniendo paz, seguía sintiendo la gloria, el poder, la majestad de Dios. Por lo tanto, me regocijaba. Y de presto el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo, pero anoche me pediste que te embriagara. Esto es lo que pediste, esto es lo que te he dado. Es tan maravilloso estar bajo el efecto de la embriaguez que produce Dios a través de su espíritu. Los hombres carnales no entienden estas cosas porque se han de entender espiritualmente. Hay hombres que están predicando, pero que esto no lo agarran. Para ellos es una cosa que no tiene valor. Para ellos es verdad, no tiene valor, pero para mí sí, porque lo he experimentado personalmente. Lo lindo es que nos hace amar más a Dios, amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia, al prójimo. Nos hace estar más atentos a las necesidades de otros. Y esto es lo glorioso, con la llenura del poder del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos capítulo 2, verso 15, le dice Pedro, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, en Isaías capítulo 5, verso 11, les hablaba del ay de los que se levantan muy de mañana para buscar solo el licor embriagante. Aquellos que tienen sus papeles, es decir, y sus plumas listos para escribir. Amós capítulo 5, verso 11, pero en especial Isaías 5, 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre, recibís el cargo del trigo, edificáis casas de piedra labradas, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Ahora, no era costumbre celebrar también una fiesta, un banquete tan temprano. No era realista pensar que 120 personas se hubieran emborrachado a la misma vez y a aquella hora de la mañana. Pero Pablo expresa así las costumbres. Por lo general, los que se emborrachan están borrachos de noche. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, verso 7. En el verso 7 también se nos dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ahora, hay otra borrachera, la borrachera figurativa. Los líderes del reino de 10 tribus, cuya tribu principal era Efraín, estaban borrachos con vino en sentido espiritual. Por una parte, habían buscado la independencia política y habían hecho alianza con los enemigos del reino de Judá, cuyos reyes se sentaban en el trono de Jehová. Eso lo vemos claro en Primero de Crónicas 29, 23. Dice la palabra que comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez las vestiduras del reino a Salomón, hijo de David, antes que Jehová le ungiera por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Eso quiere decir que en ese día que se sentó el rey Salomón, muchos se embriagaron, porque estaban con grande gozo. Y entonces, según el verso 23, se levantó entonces el rey, se sentó, en este caso, no es que se levantó, se sentó Salomón por rey
en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Y fue prosperado, le obedeció todo Israel, porque Dios lo había puesto en el trono de su padre David. Por otra parte, es muy probable que también se prodigaran en orgías literales aquellos que se han embriagado haciendo cosas que no convienen. Solo que en este caso de Salomón no estoy hablando de que hicieron cosas fuera del orden, sino que quiero llevarlos a otro momento de embriaguez, donde la gente se ha desenfrenado, ha pecado, ha hecho cosas que a Dios no le agradan. Entonces, es muy probable que también se prodigaran en orgías literales. Estos hombres habían hecho un pacto con Jehová, Dios. Entonces, vemos a un justo hombre haciendo pacto con Dios. Entonces, pero lo violaban de manera arrogante y embriagada, y de este modo deshonraban a Dios, aunque hacían pactos, pero la verdad de las cosas que no podían cumplirlos por estar borrachos. En Isaías 28, versículo 1 al 4, está el ay, y ese ay no tiene H. Está hablando de dolor, está hablando de angustia, está hablando terriblemente de terror. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor que caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. Es decir, le está diciendo el profeta a estos borrachos: si ese vino que ustedes tienen es el vino que los aturde, que los enferma, mas Dios dice: he aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza y derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Esto da a entender que a esos borrachos se le dará un vino fuerte, que será el vino de la ira de Dios por estar borrachos. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria de Efraín, que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas se ve. El que la mira se la traga tan luego como la tiene en su mano. Asimismo, vemos también otro ejemplo. Asimismo, los sacerdotes, líderes de Judá, llegaron a estar borrachos en sentido figurado. Eran guías religiosos que habían añadido tradiciones de hombres a la ley de Dios y habían visto y hablado cosas falsas acerca de la santa nación. Se había dirigido a Siria por ayuda en vez de buscarla en el Dios Todopoderoso, como lo sabemos. En Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29, verso 1 y verso 9 al 14, también Segundo de Reyes 16, verso 5 al 9, nos habla de esto que estamos viniendo para hacérselo saber a usted. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Es una ciudad que así lleva ese nombre. La ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, la fiesta siga su curso. Mas le dice en el verso 9, deteneos, maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, no de vino, tembelequeado o tambaleado, y no de sidra,
Esto está hablando de otra clase de embriaguez. No está hablando de la sidra común y corriente, del mosto común y corriente. Es algo que viene ciertamente muy fuerte, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas, puso velos sobre las cabezas de los videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, sin entender, el cual si dieren al que sabe leer, le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Y dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, ¿por qué sucede estas cosas? Por estar bajo los efectos del alcohol y bajo los efectos también de la embriaguez de la ira de Dios, porque no le honraron, no le dieron gloria, no se sometieron a su palabra, sino que dictaron leyes de acuerdo al corazón propio del borracho, pero no conforme al corazón de Dios. Y por eso le vino tragedia tras tragedia. Y entonces buscaron la ayuda, no de Dios, sino del hombre. ¿Y qué acontece? En Segundo de Reyes, en el capítulo 16, verso 5, entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá y los de Edom. Entonces vinieron a Elat y habitaron allí hasta el día de hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pilser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo, tu hijo, sube, defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Él está buscando no ayuda de Dios, sino ayuda del hombre. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria ciertamente un presente para atraparlo, para que fuese totalmente su ayuda. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, la tomó y llevó cautivo a los moradores de Kir y mató a Resín. Y tal como estaba profetizado, Asiria se llevó cautivo la embriagada nación de Israel. Eso aconteció 740 años antes de Jesucristo. ¿Cómo estaba esa nación? Embriagada. Es que una vez esté embriagada de la ira de Dios un pueblo por causa de no someterse a la voluntad de Dios, esos pueblos son atrapados, esos pueblos son arrastrados al mal, esos pueblos son llevados cautivos, castigados con hambres, castigados con epidemias, castigados de muchas formas. ¿Cómo escapar de esto? Amigo, la solución se encuentra en la persona de Jesucristo. No se encuentra en la religión, no se encuentra en los dioses hechos por la mano de los hombres.
no se encuentra en ninguna filosofía hueca y vacía. Jamás, jamás se encuentra en el Hijo de Dios, el que vino a través de María. Predicó 33 años, es decir, anduvo en esta tierra 33 años y medio. Predicó por 3 años y medio con milagros, prodigios y maravillas. Después fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre para redimirnos de todo pecado. Y además de haber dado su vida, fue sepultado, resucitado al tercer día, está a la diestra de Dios Padre. Él es la persona indicada por parte de Dios, de que todo aquel que acuda a Jesucristo recibirá perdón, recibirá su restauración. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús, el hombre alcanzará ser libre de las garras del alcoholismo, de las garras del pecado que lo ha estado hundiendo. Solamente Jesús es la paz. Solamente Jesús es la esperanza de vida. Amigo, si tienes problema con el alcohol, estás perdiendo tus negocios, estás perdiendo tu familia, ven a Jesucristo, dale tu corazón. Padre glorioso, yo pido por estos hombres y mujeres que están a punto de perder, Señor, su hogar, su familia, sus negocios, sus trabajos. Están a punto de perder algunos hasta su propia vida. Te ruego que hoy salves, limpies, transformes y llenes en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria y te doy toda la alabanza por las victorias dadas a nuestros televidentes. Padre, gracias por perdonarlos en Cristo Jesús. Amado televidente, ahora declárese un hijo de Dios, una hija de Dios. Sírvale y ámele con todo el corazón. Él le dará toda la potencia para vencer diariamente. Que Dios le guarde y Dios le haga prosperar, le haga bendecir en todo lo que emprenda. Lo esperamos en la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos en el 605 East 42 Street, en Los Ángeles, California, 90011. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.